Iniciemos un nuevo ciclo de lectura anual, como es tradición en la actualidad, con respecto de los estudios de la Torá. De los 5 libros que escribió Moshe Rabenu, obviamente comenzamos con el libro del principio, Bereshit. La Parashat también lleva el mismo nombre, Parashat Bereshit, que comprende desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 8. Habrá que dar una buena lectura de esta sección con el propósito de reconocer las ideas principales, los temas que cada uno de estos capítulos contiene. El propósito de este pequeño fragmento de video es para poder apoyar a otros que están en el estudio de la Torá y tener un bosquejo temático, encadenar estos temas y obtener de ellos una información práctica, sencilla, muy sencilla para nuestros días. Después de haber dado lectura, vamos a hacer un breve resumen, el cual dice, Parashat Bereshit: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. De esta manera rompe el silencio Elohim y aparece todo lo que ahora se conoce en un santiamén. Se abre paso al tiempo y al espacio. Da inicio la era de lo que antes no existía. Antes todo ocurría en un solo momento. Ahora se descubren las cosas con el paso del tiempo. En el día 1, el día y la noche. En el día 2, los cielos. En el día 3, la tierra y los mares. En el día 4, el sol, la luna y las estrellas. En el día 5, los animales marinos, los reptiles y las aves. En el día 6, los animales terrestres y el hombre. Por supuesto, en el séptimo día, el Shabbat, un día de reposo, día bendito y santificado. Así comienza el estudio de la Torá, para reconocer el origen de todas las cosas, que todo ha sido creado por Elohim, que el hombre está creado a su imagen y semejanza para cumplir una labor y mitzvah. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y conquistadla y dominad sobre todo. Una vez realizado esto, llegaría el Shabbat. Hasta aquí se puede comprender que el capítulo 1 explica el primer versículo. De igual manera, el resto del Tanaj, profetas y escritos, explica y amplía el día sexto. Para cuando se cumpla toda la escritura, la humanidad entrará en el reposo de Dios. En Gan Edén se explican los detalles de la creación del hombre, cómo surgen el varón y la mujer, del sustento y la prohibición. De tal manera está provisto con todo lo necesario para cumplir con la mitzvah, siendo primordial la ayuda idónea para alcanzar dicho objetivo, tal como se declara: y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, se cumple la primera parte de 5 en la mitzvah, fructificad. El árbol en medio del huerto será una prueba para el hombre y su pareja, expuestos a tentación por la serpiente. Tentación no de origen impulsivo, sino filosófico y aparentemente racional. La mujer es convencida. Nunca más la serpiente aparece en escena. Parece ser que todo ocurrió a nivel de la imaginación. Allí se oculta hasta ahora. Maneja los pensamientos y las ideas. Elohim confronta al hombre, le brinda la oportunidad para reconocer su falta y en lugar de ello recrudece su situación al culpar a otros de su error. Elohim, juez justo, castiga a cada uno de acuerdo a su comportamiento. La serpiente, arrastrarse por el suelo,
destinada a su simiente y a ser aplastada. La mujer, quien traerá la simiente que destruirá a la serpiente, sufrirá con dolor el embarazo y el parto, mientras que el varón, con sufrimiento, obtendrá el sustento. También hoy, el juez justo nos castiga a fin de expiar nuestras faltas. Esta nueva condición en la humanidad es incompatible con Gan Edén. La expulsión no se hace esperar. En este nuevo escenario cobra mayor sentido la mitzvah, debido a la carencia para relacionarse personalmente con el Creador. Viene en orden la segunda parte de 5 en la mitzvah, multiplicaos. Tiene sentido en la búsqueda de la simiente, pero la inclinación al mal va en aumento y su percepción espiritual decae. Ahora no solo atenta contra Dios, también lo hace contra su hermano el hombre, ya que el hombre, lejos de Dios, pierde los estribos. A pesar de todo, la búsqueda de la simiente continúa. Siempre hay una luz que ilumina en la oscuridad, y esto ocurrió en la 10ª generación, con Noah, quien halló gracia ante Elohim. Siempre que se recurra a lo más profundo del ser, se podrá hallar gracia delante de Elohim. En conclusión, reconocer el origen de todas las cosas y el nuestro propio en Elohim ayudará a sobreponerse a la inclinación al mal y desde luego hallar gracia ante sus ojos. Shabbat Shalom.